que podremos charlar. Con el establecimiento del cristianismo en Europa, todo cambia. Los esfuerzos por la unificación religiosa en Europa proscribieron primero y condenaron duramente después. Todo este conjunto de prácticas festivas de adoración a la naturaleza todavía seguían realizándose en muchos territorios distintos y sus raíces se anclaban a tiempos remotos. Con el paso de los siglos, lo que fueron inocentes prácticas ancestrales de respeto y adoración a la tierra, se fueron tildando de actos dirigidos por el diablo, siendo reprimidos con gran violencia por la justicia civil y eclesiástica, dando lugar a actos salvajes y crueles contra las mujeres. A medida que se demonizaban estas prácticas, el propio pueblo generaba mitos y fábulas cada vez más fantásticas. A estas mujeres, ya calificadas como brujas, se les atribuía poderes más allá del que el conocimiento de las plantas y una vivencia más conectada a la existencia les otorgaban. Las acusaciones de brujería contra las mujeres se repetían en muchos países de Europa. Las fábulas más increíbles que se contaban en las aldeas se magnificaban desde los púlpitos, dando lugar a una psicosis social sin precedentes. Se llegó a un punto tan desmesurado que realidad y ficción se entremezclaban sin distinción. Fruto de ello, nació una macabra campaña de represión contra la mujer y otras religiones o prácticas no cristianas. Como ven, al final de cuentas, las mujeres que sabían muchos remedios para curar, sabían, sabían muchas cosas, tenían mucho conocimiento mágico, adorando la tierra, adorando eh, pues todo lo que nos han heredado desde hace miles de años, sean nuestras propias etnias, en el caso de México, nuestras propias culturas, como en otros países, ya se conocían los remedios caseros que llamamos, remedios que eran por medio de plantas, curaciones, operaciones de una manera tan milagrosas que la religión no pudo aceptar o no aceptó que realmente viviéramos con este tema, ¿no? Y cuando entró realmente el cristianismo se volvió de una manera muy machista, que el hombre tenía que estar siempre por encima de una mujer. Entonces fue cuando empezó fuerte esta parte de lo que fue el tachar a las mujeres como brujas, porque ellas no tenían derecho a que supieran o conocieran tantas cosas como las conocían en esos tiempos. Entonces, cada vez que había
algún tema de brujería, puede así llamarlo, eran acusadas, eran castigadas por la Iglesia Católica y pues muchos de ellos pues las desvivían mediante las hogueras, ahorcamientos. Había otra parte que decían que si era bruja la castigaban, la aventaban amarrada de pies y manos a un río. Si flotaba, resultaba que era bruja. Si no flotaba, eh, era humana y su alma estaba en paz, ¿no? Entonces, creo que en base a todo esto que en un principio fue, la verdad, empezaron a satanizarlas, a esconderse, a crear tantas cosas que obviamente su manera de revolución de las brujas a lo mejor fue como el decir, saben que estamos haciendo mal, nos están diciendo que hacemos mal, pues ahora sí les vamos a demostrar que hacemos mal. Siento que en base a ese cristianismo, en base a todo eso, empezamos a poner en ese momento a las brujas como algo malo, algo referente a Satán, gracias a la Iglesia Católica, y nos olvidamos que eran las que nos ayudaban con la fertilidad, nos ayudaban con el bienestar de la tierra, con las cosechas y con todo lo que teníamos arraigados junto con la tierra. Se nos pasa todo ese momento, empezamos a creer con todo lo que es la religión, con todo lo que es esas creencias que nos impusieron, y obviamente al haber tanto castigo y tanto martirio hacia estas mujeres, pues llegó un tiempo que las mujeres no podían decir, no voy a renunciar, no voy a renunciar a mi conocimiento, voy a seguirlo compartiendo como lo hicieron conmigo, y nos tachan de malas, pues ahora sí vamos a ser malas, ¿no? Entonces, las brujas realmente no, siempre existieron dentro de nuestras vidas, igual que los brujos, así que realmente creo que nosotros hemos creado todo esto malo, ¿no? Vamos con otro video. Vamos con otro video en el cual también hablamos mucho de eso. Vamos a ver. Y este video dice así. ¿Existieron las brujas? ¿Cuál es su realidad histórica? ¿Quieres entender mejor el pensamiento mágico? ¿Eran las brujas como la sociedad actual nos las pinta? ¿Cómo pudo ser que fuesen cruelmente asesinadas decenas de miles de mujeres en Europa acosadas de brujería? Decenas de miles de mujeres fueron asesinadas y torturadas cruelmente en toda Europa. ¿Por qué sucedió? ¿Cuáles fueron los motivos reales detrás de este fenómeno? ¿Cómo evolucionó esta cultura de culto a la naturaleza y a la sanación a lo largo de los siglos? ¿Qué hay de realidad detrás del fenómeno de la magia y la hechicería? ¿Los vuelos de las brujas reales? ¿Qué hay detrás de las noches de lujuria y desenfreno llamadas aquelarres? ¿Qué fue del pensamiento mágico? Te contamos la verdadera historia de todos estos acontecimientos desde una perspectiva histórica y mística en nuestra serie documental. A final de cuentas, en este programa lo que estamos haciendo, que todo sea histórico, lo más real y lo más justo para cada punto de vista, ¿no? Existen muchos temas de brujas, existen muchas fantasías de brujas, existen muchas cosas en las cuales todos creemos gracias a los abuelos,
gracias a las madres, gracias a todas las personas que nos rodean, muy arraigadas al cristianismo, al catolicismo, en el cual nos ilustran que las brujas, pues al final de cuentas, lo más fuerte es que se llevan a los niños, ¿no? Pero conforme vamos a ir avanzando, vamos descubriendo que todas las brujas eran personas entregadas a la madre tierra, eran personas conocedoras realmente de lo que era la herbolaria, lo que era en ese tiempo la homeopatía, que hasta la fecha existe, y que curaban en base a eso. Entonces, la verdad es un tema fuerte, lleno de contradictorias, lleno de cosas que no podemos decir no existieron. Existe, sigue existiendo, porque el conocimiento que ellas tienen se fue transmitiendo, sea a hombres y sea a mujeres. O sea, no existe nada más una bruja, existe también los brujos y siguen existiendo. Entonces, al final de cuentas, todo esto nos está ayudando a darnos cuenta que la bruja anterior o la bruja conocida desde un principio eran aquellas curanderas, eran aquellas personas que realmente les interesaba tener un lazo con la tierra y tener un lazo con el ser humano para que todo estuviera fluyendo en armonía. Desgraciadamente, con la llegada del cristianismo a ciertos países, después incluyendo a México, pues la verdad ya estábamos llenos de historias, lleno de fantasías y tachando a cualquier mujer, porque llegó a pasar, que tachábamos a mujeres en un mundo lleno de machismo, un mundo lleno de que solamente el hombre tenía que someter a la mujer y la mujer tenía que ser sumisa para siempre, en el cual pues obviamente todas las brujas y hechiceras eran mal vistas porque se oponían a ese tipo de pensamientos. En base a eso, las brujas tuvieron que buscar otras opciones o tuvieron que buscar la manera de decir, mira, quieres una bruja que te haga daño, que te espante, que te arrepientas de todo lo que has hecho con todas nosotros, pues lo vas a conseguir, ¿no? Al final de cuentas fue su revolución, fue su manera de decir, mira todo lo que ocasionaste, así que de esta manera va a pasar lo que tú querías que pasara. Entonces, vamos a seguir con los videos, vamos a seguir un poquito con la explicación de todo esto y se van a empezar a dar cuenta que las brujas no se hicieron, las hicimos tal y como las conocemos ahorita. ¿Vale? Vamos con el siguiente video. Algunas mujeres partían de una tradición de gran conocimiento de las plantas que se usaban con fines curativos, de fertilidad y para pequeños remedios caseros. Desde hacía siglos se venían realizando encuentros paganos o fiestas en honor a la fertilidad de la tierra, representada por el macho cabrío. En estas ceremonias eran habituales el uso de ungüentos elaborados a base de plantas con propiedades psicotrópicas que permitían a la mujer evadirse de un entorno altamente represivo. Datura estramonio, belladona, mandrágora e incluso hongos y sapos eran usados en estas celebraciones. Al principio tenían un carácter más inocente y eran puros festejos donde a veces se hacían burlas al poder, parodiando al señor feudal y al párroco. Este es el cáliz de mi sangre. Nos la vamos a beber toda. Pero a medida que pasaron los siglos, estos rituales se tornaron en fiestas más salvajes,
donde la mujer se evadía de este contexto opresivo en orgías de gran desenfreno y, en algunos casos, todo tipo de aberraciones. A final de cuentas, pues en base a todo lo que llegó a pasar, prueba está que pues, ya con los castigos cristianos, con todos los castigos que tenían hacia las brujas fueron orientadas o fueron llamadas otra vez hacia los interiores de los bosques, donde la mayoría de gente no se atrevía a entrar, en donde hacían sus rituales paganos. Ya está un poquito raro esa parte, ¿no? Que decían que hacían rituales al macho cabrío, no es cierto como tal, pero sí hacían sus rituales en los cuales pues tenían una manera de seguir pidiéndole a la tierra, seguir pidiéndole a la naturaleza como tal, que realmente la siguiera apoyando más a ellas, a que estar apoyando a las nuevas creencias, al nuevo catolicismo, al nuevo cristianismo que se venía de su vida, ¿no? Por eso decían que hacían, aparte de hacer rituales, hacían burlas hacia los párrocos, hacia los señores feudales que eran devotos al cristianismo y que reprimían como tal a la mujer y más a las brujas, ¿no? Entonces, todo eso que ya empezaba a comportarse en manera más abierta, en tener encuentros entre varias mujeres, entre varios hombres, brujos, brujas, pues resulta que era una queja a todas las prohibiciones en cuanto se refería a los pecados capitales o a los pecados que conocían en el cristianismo. Entonces ellas explotaban o hacían todo lo contrario de lo que realmente la religión les quería imponer. Entonces, sí, había muchas cosas. A lo mejor más de una persona llegó a ver esa parte de la adoración del macho cabrío. Lo más seguro fue una más burla, una burla más a la iglesia, fue una burla más al cristianismo, y pues personas que las llegaron a ver pensaron que realmente estaban haciendo adoración a otro tipo de energías, pero pues, a final de cuentas era burla todo eso, ¿no? Entonces, cada quien su tiempo, a su forma, empezó a tomar todas las opciones o todas las cosas que hacían las brujas en modo de queja, las empezó a satanizar. Entonces, de ahí en fuera se empezaron a crear muchas cosas, y dentro de esas cosas, dentro de esos hechizos, vamos a ver unos videos muy interesantes en los cuales dices, no creo hicieran eso, pero por lo que vamos a ver, muy cuerdas ya no estaban. Déjate llevar por algo más interesante. En la Europa de la Edad Media, e incluso hasta bien entrado el Renacimiento, el pan que la mayoría de las personas pobres consumían estaba hecho a base de centeno. Esta gramínea se degrada rápidamente y en su decadencia produce hongos que, consumidos en altas dosis, pueden ser letales, pero que en su justa medida se convierten en un poderoso alucinógeno. A lo largo de todo el medioevo, encontramos crónicas acerca de una rara afección conocida como baile de San Vito o coreomanía, básicamente brotes de personas enloquecidas que bailaban en las calles gritando palabras sin sentido, alucinando, lanzando espuma por la boca, hasta que finalmente colapsaban por agotamiento. El responsable de estos esporádicos brotes de locura colectiva era el Claviceps purpurea, hongo parasitario del centeno,
Sus efectos similares al LSD se traducen en terribles alucinaciones y una excitación motora que conduce al sujeto al límite de sus posibilidades físicas. Desde luego no hizo falta la presencia de ningún boticario acreditado para que las buenas personas del medioevo identificaran al causante de estos brotes de desenfreno. Rápidamente este hongo pasó a ser un ingrediente más en un devastador ungüento utilizado por las brujas que contaba entre otros poderosos alucinógenos con la belladona, beleño, mandrágora y estramonio. Este ungüento era utilizado por las brujas para asistir al sabbat, también llamado aquelarre, especie de reunión secreta que agrupaba a todas las brujas de la región en un sitio apartado de los bosques, donde se entregaban a la adoración del maligno como excusa para practicar toda clase de excesos perfectamente legítimos. ¿Pero qué tienen que ver las escobas en todo esto? La pócima que las brujas preparaban era sencillamente letal si se la consumía por vía oral, y en los pocos casos en los que el consumo no producía la muerte, venía acompañado por toda clase de efectos indeseables, como vómitos, pérdida de conocimiento y espantosas pústulas y granos, que desde luego podían ser utilizados como prueba irrefutable de haber participado en prácticas paganas. Para el siglo XIV, las brujas ya habían descubierto una forma de emplear estas pócimas sin padecer sus endiablados efectos secundarios. En vez de consumirlas oralmente, las absorbían a través de la piel, es decir, empleándola como ungüento o crema. Pero tampoco era cuestión de untarse todo el cuerpo para recibir los poderosos efectos alucinatorios de la pócima. Solo las áreas más receptivas y sensibles del cuerpo permitían una absorción adecuada, por ejemplo, las axilas y las membranas mucosas de los genitales. Fue así que las brujas aprovecharon las propiedades psicoactivas de sus pócimas, desde entonces conocidas como ungüentos de vuelo, y qué mejor forma de aplicarlas sobre la mucosa vaginal que mediante un elemento fálico, símbolo de la opresión y la reducción de la mujer a la servidumbre del hogar, ahora transformado en vehículo de liberación, de libertad sexual, de la posibilidad de volar. En el crepúsculo de la noche del sabbat, las brujas untaban los palos de sus escobas con estas terribles pócimas, montaban sobre ellas y realizaban lo que a todas luces aparece como un tipo de masturbación ritual, si es que efectivamente existe otra clase. Libros prohibidos de la talla del Malleus Maleficarium afirman que las brujas realmente volaban hacia sus reuniones, aunque lo más probable es que el vuelo haya sido en realidad una alucinación y acaso una metáfora del orgasmo. En este sentido, las brujas de la Edad Media continuaron la antigua tradición de las bacantes griegas, quienes consumaban sus exquisitas veladas de descontrol a través del entusiasmo, que literalmente significa el dios adentro, en otras palabras, la penetración ritual. La imagen de una mujer transfigurada montando sobre un símbolo fálico también despeja dudas acerca de la risa de las brujas. Quizás aquel grotesco y delicioso roce sea la causa de que las brujas sean representadas, además de montando sus escobas, riendo como verdaderas enajenadas. El goce, en cualquiera de sus formas lícitas, es un acto de comunión con Dios, aun cuando éste tenga cuernos, habite en los infiernos y propague una escandalosa Eucaristía que solo se incorpora a través del orgasmo. Esto fue ¿Por qué las brujas vuelan en sus escobas? Espero que el video haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y compartir, y si ya lo has hecho, activa la campana de... ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Al final de cuentas, la risa era por el alucín, era por muchas cosas, y la metáfora de que volaban en sus escobas era porque pues realmente estaban en el alucín, ¿no? Entonces hay muchas cosas que las podemos tomar como literales, donde realmente eran metáforas, eran cosas que no existían, era un decir, era el interpretar algo, ¿sí? Entonces, póngase a pensar cada quien sobre todo estos temas, en los cuales todavía hay una queja, todavía había muchas cosas que realmente... En este especial de Halloween 2018, les voy a contar el por qué las brujas les... Perdón.
Perdón, se me metió un video por ahí. Así como que me andaba queriendo espantar, ¿no? Pero bueno. Sí, entonces al final de cuentas las brujas eran unas personas que hacían rituales en modo de queja a toda la opresión que ellas servían. Encontraron este alucinógeno junto con la belladona, la mandrágora. Encontraron este tipo de alucinógenos, pero los cuales si era ingerido, pues obviamente les causaba los granos que conocemos normalmente de las brujas, les causaba vómito, les causaba desmayos. Entonces encontraron una manera más útil de cómo utilizar ese tipo de ungüentos, pomadas, para que en los momentos que pudieran hacer sus rituales, hacer sus festejos, pues pudieran pues estar bien elevadas, ¿no? Entonces, en base a la penetración con el palo de escoba, que era el símbolo, como dicen, de represión a la mujer para ser amas de casa, según esta religión del cristianismo en su tiempo, pues resulta que pues se encontraron la mejor manera de tener 3, 4 satisfacciones al mismo tiempo, ¿no? Que fue el alucín, el usar sus ungüentos, el tener una excitación total con el falo de la escoba, y cual se demostraba con risas o exclamaciones tan fuertes, porque ya a lo mejor ya estar inhibidas en sus rituales, en sus aquelarres, el estar inhibidas, el tener ese tipo de alucinógenos y el tener ese tipo de placer a la hora de, ahora sí, meterse esas sustancias, pues resulta que se representaba con risas, según los que llegaban a escuchar, pero pues a lo mejor eran gritos de placer o eran otro tipo de gritos, ¿no? Pero por eso a las brujas se les asimila mucho que vuelan en sus escobas. No sabemos que realmente sea real, posiblemente nada más era una metáfora, refiriéndose al método en que se drogaban en ese tiempo esas mujeres. Y la cuestión de la risa maquiavélica y todo eso, pues se tiene que ver mucho a la satisfacción en el momento del aquelarre, con toda la utilización de estas sustancias, en las cuales pues, les provocaba mucho placer. Vamos a ver otro video de que se me andaba montando, porque la verdad me quiso meter un susto, ¿no? Pero bueno, vamos a meter este video de una vez y espero les guste. En este especial de Halloween 2018 les voy a contar el por qué las brujas les gusta comerse a los niños, o más bien como por qué les chupan la sangre a los bebés recién nacidos. Bueno, los otomís de Acambay, Estado de México, creen que la hechicería siente preferencia por los recién nacidos, que no han sido bautizados, mientras que los de Huixquilucan aseguran que el ataque se debe a que los padres del niño no cumplieron una promesa hecha a un determinado santo en la religión católica, pero depende de su religión y sus creencias, por lo que el agraviado da permiso a las brujas para que ejecute su maléfica acción. Por su parte, una curandera de la Ciudad de México afirma que el líquido vital de la criatura rejuvenece a las brujas y les proporciona más poder. La misma informante refiere que la bruja extrae la sangre succionando la mollera de la víctima. Entre los mazaguas del Estado de México se cree que esta operación se realiza en el cuello o en la nuca. Por su parte, los otomíes del Valle del Mezquital afirman que se hace por la nariz. El pequeño aparece muerto por la mañana, con un hilillo de sangre que fluye de la nariz o de la boca, y afuera del lugar en donde fue acostado la noche anterior. Otros informes señalan que el cadáver tiene huellas de dientes de animal o de pequeñas marcas rojas en diferentes partes de su cuerpo. En Tlaxcala, las descripciones señalan que el agredido presenta moretones, ronchas en el pecho, en la espalda y en ocasiones en las orejas y en el cuello.
Los mazahuas y pares consideran que no siempre se verifica de inmediato la muerte del atacado, sino que el proceso que conduce a ella puede ser paulatino. Los trastornos más comunes son fiebre, vómito, falta de apetito y debilidad. También hay pérdida de peso, palidez, llanto excesivo. Entre los PAMES se dice que existen curaciones para este mal. Cuando es grave, acuden con un hechicero. Comúnmente aquí en México se le conoce como curandera o curandero. Si no es necesario, se confía en la actuación del curandero, quien restituye la salud con la ayuda de sus remedios. Para prevenir el ataque de las brujas, los otomís aconsejan colocar tijeras abiertas, agua bendita, oraciones impresas, alfileres o cuchillos en lugares estratégicos de la casa o cerca de la cabecera del infante, o colocar un espejo enfrente de la cuna donde está el bebé. Pues de lo contrario, aunque el lugar sea cuidado por un perro bravo, la bruja podrá pasar echando algún tipo de polvo adormecedor, no lo sé. Cabe de señalar que muchas veces dichos objetos también resultan ineficaces. Aunque el ataque puede perpetuarse en contra de cualquier persona, se asegura que las malvadas sienten especial atracción por los viejos y los niños. Por la riqueza de la información, vale la pena señalar, por separado, los testimonios de la población tlaxcalteca. Bueno, aquí este muchacho habla de las creencias, depende de cada cultura que tenemos en nuestro país, en México, y de verdad me gustaría en sus comentarios futuros, si ven este video, cuáles son los métodos o cuáles son las cosas que se han sabido por historias, por leyendas, no creo que haya sido vivencias, pero métodos en los cuales creen ustedes que las brujas se llevan a los niños, ¿sí? Es cierto que según a los niños les quitan la sangre mediante métodos, como dice, no todos resultan desvividos, hay unos que simplemente se debilitan, es como si fuera un síntoma de anemia, obviamente a lo mejor por el exceso de sangre absorbida, pero yo por la que tengo un poquito de conocimiento, eso le pasa principalmente a los niños pequeños. Después vamos a platicar ese rango de edades y el por qué, que es más o menos entre los recién nacidos, meses, 2 meses, a los 3 años, más o menos. Eso es lo que les pasa principalmente a ese tipo de niños, y la mayoría que sufren de ese tipo de detalles principalmente son varoncitos, y a las niñas son las que, según tengo entendido, terminan secuestradas, ya que las brujas, como al no poderse reproducir, al no poder tener descendencia, se llevan a las niñas para que sigan con su religión, con su manera de enseñanza, y se conviertan en las nuevas brujas. Entonces, algo tiene que ver un poquito todo esto, en el cual las brujas se sienten atraídas mucho por los niños, que se supone es su fuente de juventud, es su manera de seguir luciendo jóvenes, pero vamos a ver, vamos a seguir viendo un poquito más de historias sobre la creencia principalmente mexicana sobre estas brujas. No dejen llorar a sus bebés por las noches. La abuela siempre nos contaba historias que a lo largo de su vida había ido acumulando, muchas de ellas como experiencias propias. Fue conocida en el pueblo por sus dotes de curandera, y todos acudían a ella para que curara a sus hijos de empacho, espanto y mal de ojo. Entre los muchos consejos que nos daba, nos decía siempre con mucha seriedad: un bebé es lo más parecido a un alma pura, un ángel encarnado. Si estando embarazada, oyes a tu bebé aún no nacido llorar dentro de tu vientre, no se lo cuentes a nadie, porque este pequeño viene con dones de sanación o de adivinación. Si lo haces,
tu niño no desarrollará sus dones y siempre padecerá dolores de cabeza y será muy sensible a recibir los malos aires. Los bebés, sobre todo los recién nacidos, tienen un llanto muy especial, que puede ser escuchado más allá de este plano, y es que su mollera aún no se cierra, y su llanto hace eco más allá de este mundo. Por todo esto, no dejen llorar a los bebés por las noches, ya que puede atraer a seres y entes que, atraídos por la pureza de su alma, se pueden acercar a él. Sobre todo, estas malas energías se manifiestan por las noches. Los bebés pueden atraer a las brujas que busquen chupar su energía vital para mantenerse jóvenes. También podría atraer a los duendes o chaneques que vengan a llevárselo para jugar con él y perderlo en su mundo, así como a nahuales e incluso a la mismísima Llorona. Si el bebé aún no es bautizado, estará más vulnerable, ya que en el bautismo protegen su carisma. Mientras tanto, si escuchan ruidos extraños en la azotea de su casa, coloquen unas tijeras abiertas bajo su almohada, pongan guirnaldas de ajos en las puertas, coloquen un hilo rojo en su muñeca izquierda y un ojo de venado colgando de su ropita. Pero ante todo, no los dejen llorar mucho tiempo. En cuanto empiecen a llorar, atiéndanlos de inmediato, cárguenlos y arrúllenlos, cambien los pañales o denles de comer. Lo que necesite, pero nunca dejen llorar a sus bebés por la noche. ¿Qué puedo decir? Costumbres de pueblo, costumbres de rancho, no todas muy inciertas, pero sí me causa un poquito de gracia esto porque al final de cuentas seguimos con costumbrismo, seguimos con cristianismo. El de usen medallas, usen alhajas, usen métodos según para detener a la bruja, a los chaneques, a la misma Llorona, como dicen. Pero la verdad, pues no le veo caso porque hay muchas cosas, como dijo él y dijo la otra persona que estamos viendo el video sobre costumbres de los pames, de las culturas, que no siempre funcionan. ¿Qué significa? Que realmente estos videos son un poco informativos a costumbre mexicanas, a costumbre que tenemos arraigada nosotros como mexicanos, pero la verdad, pues, ¿qué les puedo decir, no? Hay mucho que desear, hay muchas cosas que decir sobre todos estos temas, y pues la verdad, cuando una bruja se quiere llevar a alguien, no hay impedimento y no hay cosas que no existan. Vamos a ver otro video, otro video informativo sobre, se supone, posibles remedios, curas o, ¿cómo podemos llamarle? Encantamientos, puede decirse también, porque a fin de cuentas sigue siendo lo mismo, en los cuales proponen cosas para cuando tienes un bebé recién nacido, las brujas no se acerquen a tu bebé. Vamos a ver este video y después les presento una buena historia de Colón. ¿Qué les puedo decir? Es una recolección de esta persona para, pues, poner ciertos remedios conocidos en México y en ciertos países para evitar que una bruja se acerque a tu bebé. ¿Funciona o no funciona? Ya depende de cada quien. Cuestión de los rezos, yo estoy un poquito más de acuerdo en ese sentido, ya que la energía espiritual que tenemos nosotros es tan fuerte que realmente el tener fe y quitar la ansiedad mientras estás atando la cuerda
te va a ayudar a que concentres esa energía vital que tú tienes mediante el rezo para crear como que un tipo de escudo hacia toda tu casa y hacia las personas que quieres proteger. Siento que es más eso, ¿eh? Pero bueno, esos fueron consejos de esta persona en TikTok, recolectado de costumbres, recolectado de cosas que, pues sí, ¿no? Seguimos acostumbrados al cristianismo y tenemos acostumbradas a ciertas religiones que con eso pensamos que vamos a evitar todo esto mal. Pero bueno, vamos con el siguiente video y último, que es una historia, leyenda sobre la bruja de Colón que perdía a todo aquel que iba a hacer peregrinación hacia la iglesia de Soriano. Vamos con este video. Las brujas de la peregrinación a Colón. La bruja, aquel elemento tan tradicional del folclore de terror. Aquella vieja con una prominente verruga en la nariz, que pasada la medianoche toma su escoba para volar directo al centro del bosque, para seguramente participar en algún ritual satánico, y luego volver con una risa que rompe la noche a la par que su silueta se refleja contra la luna llena. ¿A poco no es esta escena lo primero que te imaginaste? Pues bueno, déjame decirte que no todas las brujas son así, al menos no las de Querétaro. Sí, oíste bien. Nuestro estado no es solo lloronas, soldados sin cabeza o ricachones que hicieron un pacto con diablo que acabó matando a su hermano. También tenemos nuestras historias de brujas, que son tan aterradoras como cualquiera. Para no perder el estilo de cualquier leyenda de nuestro estado, o de hecho de nuestro país, nuestra historia comienza con la religión católica. Con la religión y uno de los ritos más significativos de esta, la peregrinación. En este caso, la peregrinación de fieles a la Basílica del Santuario de Nuestra Señora de los Dolores, mejor conocida coloquialmente como la Basílica de Soriano, ubicada en el municipio de Colón. Para quienes no lo sepan, la Virgen de los Dolores es una de las más veneradas de todo el país. Recibe cada año a más de 2 millones de peregrinos que van a adorarla a una basílica de estilo neoclásico. Esta basílica data de 1880 y es, sin lugar a dudas, uno de los lugares más misteriosos de la entidad. Los fieles presumen que su suelo es tan santo que es un lugar famoso por los exorcismos que ahí se realizan, específicamente en una capilla contigua al templo, llamada la Capilla de las Ánimas del Purgatorio. Es por esta razón que, de acuerdo a los creyentes, el diablo aborrece esta basílica y a los más de 2 millones de peregrinos que van cada año a adorar a la Virgen de los Dolores. Sería una lástima que se perdieran en el camino. Y ese es, justamente, el trabajo de las brujas, que tanto en México como en los bosques alemanes, que son escenario de cuentos como Hansel y Gretel, intentan cumplir con su misión de ser buenas seguidoras y emisarias de Satán. La peregrinación se realiza casi siempre durante el mes de septiembre, fecha en la que se celebra la Virgen de los Dolores. Y a pesar de que se unen fieles de todo el Bajío, la mayor parte sale desde Querétaro. Los peregrinos salen de la ciudad por la Cañada y se adentran al municipio del Marqués, pasando por las localidades de La Griega, La Pila, El Rosario y muchas otras hasta llegar al municipio de Colón. Cuenta la leyenda que durante las noches que dura la peregrinación se suele erigir una neblina entre el contingente. De por sí esta condición inquieta por ser el escenario perfecto para un ataque o un robo de los que son comunes en la zona, hay otro mal presagio que suele acompañarse con la neblina, que parece tragarse la poca luz que desprende la luna. Es un mal presentimiento que no se soluciona con la presencia de policías, sino que recorre la espalda como cientos de hormigas y llega a los hombros hasta que uno se obliga a voltear. Y es ahí cuando muchos mueren. Aquellos de fe poderosa estarán sumidos en oración y no sucumbirán al temor. Pero aquellos que, asustados, miran a su alrededor, intentan toparse con un bandido o algo peor, pero ven a lo lejos una luz. No es un resplandor como de luna, ni una farola perdida en una calle desierta. Es una luz bailarina, como un foco viviente, que va de árbol a árbol. Recordemos que estos no son muy altos. La luz puede verse sin problemas. Es en este momento que quienes las ven no pueden resistirse a seguirlas.
Como una versión de Sirena del Bajío, los peregrinos, o al menos aquellos cuya fe flaqueó en los momentos de mayor temor, la luz se aleja danzante de un lado a otro y el distraído peregrino le sigue hasta que está cerca. De pronto, el pobre se ve rodeado de nada más que oscuridad y maleza. Se ha perdido y no podrá volver. Cuenta la historia, que pasó de generación a generación, que casos como este se dieron mucho en las peregrinaciones de antaño. Las brujas, aquellas danzarinas luces que pierden a los pobres despistados, intentarían que llegaran al Soriano tan pocos como fueran posible a adorar a la Virgen de los Dolores. Seguían las indicaciones de su maestro, el diablo, para perder a las almas. Por eso, cuando ibas a Soriano, la familia te advertía que tuvieras cuidado con las brujas. Por supuesto, a medida que se vigiló más la peregrinación y se hizo más tolerable, la incidencia bajó, de tal forma que hoy son pocas las veces que suele hablarse de casos como este. A veces se alcanzan a ver resplandores que es fácil confundir con un automóvil o un cohete, y con la luz que tenemos pegada a nuestra mano todo el tiempo, poco interés tenemos en ver las esferas de luz que rodean la peregrinación. Pero esto no quiere decir que ellas no estén más allá, intentando encontrar alguna otra forma de robarse esa alma para su hambriento dueño. Como ven, esta historia obviamente habla más de antiguamente, cuando no había tantas lámparas, no había tanta luz, no había tanta población, había mucho perdido gracias a estas entidades. Corroboro, a mí también me ha tocado hacer investigación en Colón. Ya me pasó con Chicano Paranormal, en el cual caminábamos sin rumbo. Algo nos decía o nos malorientaba de seguir a un lado y llegábamos a un tipo solarcito, llegábamos a un lugar rodeado de matorrales, avanzábamos hacia otro lado y volvíamos a llegar a un lugar exactamente igual. Hasta que, pues, afortunadamente, como ya hay luz, ya hay casas, ya hay muchas cosas, nos guiamos con un invernadero, nos guiamos con la luz de un invernadero para seguir derecho. Esa investigación estuvo muy fuerte. Sí conocí, no físicamente, pero en las evidencias alcancé a ver lo que fue las bolas de fuego, alcancé a ver que realmente se trataba de la posible o susodicha o renombrada bruja de Colón. Sí existe esa parte en la cual ese tipo de luces te distrae, te lleva por todos lados y te termina perdiendo en el lugar. Desafortunadamente, a lo mejor para ellas, no somos personas que nos metemos tan al cerro para, más que nada por la señal, ¿verdad? Pero sí, tuvimos ese día, sí nos trataron de perder como 3, 4 veces, nos costó más de media hora, 40 minutos poder agarrar un rumbo que conocíamos y no llegar a al mismo lugar que llegamos 3, 4 veces al mismo tiempo, ¿no? O sea, avanzábamos unos pasos, 100, 200 pasos y llegábamos otra vez al mismo lugar y decíamos como que ya lo había conocido, ¿no? Ya había pasado. Empezamos a ver luces hacia el cerro, empezamos a escuchar de repente risas, empezamos a escuchar de repente una que otra movimiento de aves, donde realmente como si alguien les pegara a los arbustos y salían volando las aves espantadas, pero al final de cuentas, parte de la investigación, parte de lo que realmente estábamos buscando. Ese día, gracias a todo lo que llegó a pasar, tuvimos algo de evidencia, la verdad, muy buena evidencia llegamos a tener, y pues posiblemente lleguemos de visita otra vez a Colón. Las investigaciones, otra vez, las vuelvo a retomar más o menos entre el 15 y el 20 de enero. Regresamos a las investigaciones cada 8 días, cada sábado, en Beta IP, principalmente por TikTok, si se puede, también por Face, pero principalmente por TikTok, ya que tenemos un poquito más de movimiento con gente ahí y un poquito más de seguidores. Vamos a seguir avanzando con todo esto. Voy a seguirles enviando las invitaciones a Beta IP oficial
que es la página de Face, ya como página, este es un perfil, para poder hacer las transmisiones en vivo también ya directamente en el otro perfil, en la otra, perdón, en la página literal como es, y pues seguir adelante, ¿no? Por mi parte, el día de hoy es todo, señores. Que tengan bonita noche. Y si no los veo el 31 de octubre, el 31 de diciembre, pásensela bonito. Feliz año nuevo. Que Dios me los bendiga a todos los creyentes, a los no creyentes. Que se la pasen bien padre, bien chido. Y disfruten de este día, de esos días, en la cercanía de sus familiares o de personas que a veces no podemos ver tan continuamente, pero en estas fechas hacemos un esfuerzo para arrimarnos a ellos. Pásensela bonito, cuídense mucho, estamos en contacto, cuídense. Bye, esto fue Beta y